cómo es que afecta el tema de las adicciones a la familia? ¿Hay en la familia una negación de esta problemática? Sí, en la familia generalmente cuando hay un adicto, el último de enterarse es la familia, casi generalmente sucede así, porque el adicto empieza un comportamiento donde la familia no se percata de eso porque el adicto va a esconder eso, nunca va a decir estoy teniendo problemas la droga, muy difícil. Y entra sigilosamente las drogas en la familia, donde lleva un tiempo que la familia se dé cuenta. Cuando se da cuenta la familia, empieza desesperadamente a buscar ayuda. Eh, Hoy estoy en un programa de recuperación que pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica de los Hermanos Libres y donde es un ministerio que se llama Celebre la Recuperación. Recuperación de las adicciones, del alcoholismo, también de cualquier otras adicciones vinculadas a los comportamientos compulsivos, tanto sea también la pornografía, e inclusive también es un programa de recuperación para personas afectadas de una u otra forma en la vida, porque todos en algún punto quizás necesitamos recuperarnos de algo. Quizás también las personas que no han consumido, pero han sido afectadas por la adicción del consumidor, diríamos, también necesita recuperarse. Y bueno, Celebre la Recuperación es un programa cristocéntrico basado en las 8 bienaventuranzas del Señor Jesucristo, que consta de 8 pasos, pasos, vamos a decir, por supuesto, bíblicos, donde hay ejercicios en la vida cristiana que la persona al recuperarse debe incorporándolos en la vida, no solamente de acercarse a Dios, sino de tomar la acción de anteponer los principios bíblicos a la persona en recuperación. Es un proceso Perfecto. muy lento, y bueno, eso es lo que estoy haciendo por ahora. No sé qué Eh, más. Héctor, contanos cómo se entra en el mundo. Sí, bueno, hoy en día las drogas han avanzado más que hace 20, 30 años atrás. Las drogas ilegales no había muchas, solamente era, recién se estaban iniciando 20, 30 años atrás, 35 años atrás aquí en Santiago del Estero, y donde las drogas, generalmente en aquellos tiempos, las drogas eran legales, diríamos así, tanto el alcoholismo y también las drogas legales, los psicofármacos, que eran fáciles de conseguir. Y hoy en día las drogas son más ilegales. Ahora, ¿cómo entran las personas en las drogas? Quizás en aquellos tiempos, remontándonos a unos 30, 35 años atrás, y las personas casi generalmente nadie les llamaba la atención de decir que se va a drogas, han avanzado a tal punto que la gente, las personas entran desde corta edad, tipo 12 años, ya están involucrados, algunos en las drogas. Y las drogas, las personas entran de acuerdo, vamos a decirlo, las edades también, ¿no? Porque no es lo mismo una persona de un adolescente que entre en la droga que una persona que ya tiene años, como por ejemplo 40, 50 años, también están entrando personas en las drogas. Ahora, eh, todo lo que lleva a la drogadicción, por ejemplo, la Asociación Mundial de la Salud, dice que la drogadicción o cualquier condición adictiva puede ser genética, que haya una predisposición genética en la persona que entra en alguna adicción, sea del alcoholismo, drogadicción o esta tendencia ahí hacia ahí. Pero también sabemos que el Señor a esta lo llama una condición pecaminosa. Muchas veces uno entra en las drogas, por ejemplo, los adolescentes, por curiosidad algunos, aunque casi generalmente cuando uno va viendo las personas en recuperación se da cuenta que no ha sido por curiosidad, que ha habido una motivación hacia buscar eso. Hay personas que entran por frustraciones de la vida, que entran porque
no necesiten, por ejemplo, que necesitan sentir alguna cosa que los haga olvidar de sus vidas, que no quieren ver la realidad. Generalmente los adolescentes entran por eso, porque su entorno familiar no está bien y empiezan a relacionarse con personas que están en el consumo. Y después Mira, los justamente, mayores también, las frustraciones de la vida los llevan. claro, justamente sobre eso quería consultarte, ¿no? ¿Cómo es que afecta el tema de las adicciones a la familia? ¿Hay en la familia una negación de esta problemática? Sí, en la familia generalmente cuando hay un adicto, el último de enterarse es la familia, casi generalmente sucede así, porque el adicto empieza un comportamiento donde la familia no se percata de eso, porque el adicto va a esconder eso, nunca va a decir estoy teniendo problemas con la droga, muy difícil. Y entra sigilosamente las drogas en la familia, donde lleva un tiempo que la familia se dé cuenta. Cuando se da cuenta la familia, empieza desesperadamente a buscar ayuda. Por primeramente recurre casi la mayoría vamos a decir, a institutos de recuperación, donde algunos institutos son simplemente comercios. Y empieza el sacarse el problema de encima. Lamentablemente es una palabra fuerte, pero sucede en la familia que cuando encuentran un adicto en su familia, lo primero que hacen es buscarle la solución inmediata, pensando de que un par vamos a decir, de terapias, inmediatamente él se va a recuperar. Entonces, como no saben qué hacer, empiezan a recurrir a profesionales y en algunas áreas la psiquiatría, en vez de ayudar, al no tener mucho conocimiento, a veces terminan perjudicando más. Y la familia es afectada a tal punto de que el adicto empieza a manipular a la familia y la familia entra en el juego enfermizo del adicto, donde están en un mundo donde la familia vive pendiente del adicto y el adicto encuentra la manera de manipularlos para hacer vamos a decir, para continuar en las adicciones. Y empiezan a negociar, una vez que el adicto es descubierto o ha reconocido que tiene problemas con las drogas, empieza a negociar su recuperación. Empieza a negociar y ahí de nuevo están los mismos patrones de conducta y generalmente la familia, algunos optan por librarse del adicto y decirle, bueno, lo mandan 1, 2, 3 años a algunos lugares donde sí se ha visto los resultados en los institutos, pero bíblicos, en institutos o centros de recuperación bíblico, se ha visto grandes resultados porque el adicto ha encontrado de que lejos de Dios difícilmente se recupere. Lo que nunca se ve el resultado, me atrevo a decir, es en los adictos que entran en institutos de recuperaciones seculares o en clínicas psiquiátricas. Muy difícil que se vea un adicto recuperarse en esos institutos. Lo único que pueden hacer esos institutos es enseñarles hábitos que quizás que el adicto no lo sabe, como por ejemplo higienizarse, buscar una vocación de trabajo. Eso no quiere decir que el adicto deje de consumir, porque trabaje o estudie, eso no quiere decir eso. Lo que sí, en los institutos bíblicos, ahí sí, la recuperación, vamos a decir, primero y principal, es basada en la Biblia, donde el adicto empieza a limpiar su vida y empieza a entender qué es lo que Dios quiere para él. Y bueno, se ha visto en muchos casos adictos recuperados y ser siervos del Señor Jesucristo. Lo que Amén. sí a algunos les demanda más tiempo que a otros. Algunos en corto plazo reflexionan, convierten sus vidas y algunos transcurren durante toda su vida siempre tropezando en eso. Pero este programa, para extenderme un poquito de Celebre la Recuperación, es un programa ambulatorio. Quiere decir que el adicto nos reunimos, ahora nos estamos reuniendo en forma virtual, nos reunimos a través del WhatsApp y donde vamos aprendiendo los principios a aplicar en nuestra recuperación. Y donde el programa no controla ni vigila a nadie, no estamos controlando si lo haces o no lo haces, sino que cada adicto en recuperación, tanto de alcoholismo o drogadicción, vaya teniendo una relación personal con Dios, donde Dios trabajando desde adentro hacia afuera.
Y bueno, eso hasta el día de hoy Dios lo sigue haciendo en mi vida, ¿no? Por eso estoy donde estoy. Eh, creo y sé Precisamente que sobre lo esto mejor quería para mí. preguntarte, ¿no? ¿Cómo es el camino de salida? ¿Cómo ha sido en tu caso particularmente? Bueno, sí. Bueno, yo he entrado en las drogas desde chango joven y a tal punto que he ido a parar a la cárcel también por mi conducta adictiva. Yo lo recibí al Señor Jesucristo a los 18 años. Bueno, vos me predicaste, Freddy, esto lo tengo presente, pero ha habido quizás en aquellos tiempos, yo tengo ahora 51 años, he estado en las drogas desde los 16 años, eh, he tenido el enemigo del Señor, siempre ha buscado derribarme, yo hablo a título personal, de derribarme y destruirme totalmente la vida, a tal punto de que varias veces he estado al borde de la muerte, y eso hoy entiendo que Dios me cuidó a pesar de todos esos peligros, y ha sido algo paulatino mi recuperación, ha sido algo que Dios siempre me cuidó y a medida que fue pasando el tiempo, el mismo látigo del pecado, el mismo látigo de las drogas y del alcoholismo, cada vez me iba llevando más al fondo, donde en mi corazón yo sabía que la salida era Cristo. Pero la vergüenza que causa las adicciones me llevó también el diablo a sembrar en mi cabeza de que yo no pertenecía a las congregaciones, como por ejemplo la iglesia de San Lorenzo. Entonces ese pensamiento me llevó a alejarme, a sentirme de que cuando yo caía, pues de nuevo a tomar o a drogarme, como que yo no tenía nada que hacer en la iglesia. Entonces eso me llevaba a pensar de que yo debía retirarme de ahí, entendiendo de que Dios no me iba a perdonar una cosa así, si yo volvía a tomar o drogarme. Cada vez que lo hacía me sentía tan mal que me alejaba y trataba de evadir todo lo que era de Dios. Pero sin embargo, Dios fue trabajando de una manera que hasta el día de hoy me doy cuenta que todos esos pensamientos de alejarme de Dios han sido sembrados por el enemigo a tal punto de que he considerado de que yo no tenía salida. Pero Dios ha empezado a trabajar con otras personas, como por ejemplo he escuchado otros adictos, y yo sabía que de alguna manera yo tenía que volver a Dios. Así que volví, después de muchos años, volví a los 26 años de nuevo volví a tropezar y ahí pensé que yo no iba a poder salir nunca de esto. Me alejé totalmente y entregué mi vida a las drogas, a tal punto de que varias veces he de morir sobredosis. Después volví a los 36 años de nuevo. Volví a los 36 años y ahí reflexioné y el Señor me habló durante todo ese proceso de vivir lejos de Dios. Dios siempre me estaba hablando, nada más que yo hacía oídos sordos, pero en los últimos tiempos pude llegar. Cuando llegué de nuevo, encontré de nuevo mis hermanos queridos y lo extraordinario es que Dios empezó a obrar de una manera que siempre quiso hacerlo en mi vida, nada más que yo estaba tan enseguecido que no podía mirar eso. Y conocí este programa de Celebre la Recuperación y empecé a aplicarlo en mi vida. Y le pedí al Señor que yo, esta parte que me había tocado vivir de desastre en mi vida, podían ser de bendición para otros. Y bueno, de ahí surgió Celebre la Recuperación y mi familia también me siguió a mí. Ahora mis hijos se congregan, mi esposa también, y donde las drogas y el alcoholismo no está más. Lo que sí, servir al Señor Jesucristo y mostrar a cualquier ser humano que la salida está ahí porque, como reitero, eh, en otros lugares pueden mostrar una salida comercial, pero Cristo no es ningún comercio, al contrario, si tendría que ser mirado como un negocio, es Cristo salvando vidas. Por eso hay esperanza de que a cualquier persona, tanto sea familiar o como una persona que no puede parar de consumir, existen estos programas, por supuesto, cristocéntricos, donde Dios muestra
a través de su palabra cuál es la salida, ¿no? Y eso me lleva a mí a estar hasta el día de hoy en una posición de que siempre debo vigilar mi camino, más allá de que yo considero de que no voy a volver, pero es necesario hacerlo. Entonces, por ahí está la salida. Si tuvieras que explicarle a alguien con el que hablas por primera vez, ¿cuál es el punto de Sí, partida? ¿Cómo puede iniciar ese camino de restauración con Cristo? ¿Cuáles serían tus consejos? bien, sí, generalmente el adicto o el alcohólico es una persona que está herida. Hay que mirar por ese lado porque el alcoholismo y la drogadicción es una etapa de algo interno. Solamente es una máscara el alcoholismo y la drogadicción. Internamente hay algo que no está bien. Entonces, lo que se practica en llevar el mensaje del evangelio a aquel que está sufriendo en las adicciones es ponerme de igual, que yo viví en eso y sé el comportamiento que uno tiene. Entonces, lo que uno puede decirle es que si continúa así, hay tres finales para eso. Si continúa la persona bebiendo o drogándose o está en un hábito compulsivo, como sea pues, pornografía, juego, que son cosas muy destructivas, ligero, le espera tres cosas: la cárcel, el hospital y con suerte se va a morir, se va a arrastrar. Entonces, casi generalmente nadie mira de esas consecuencias, pero uno sabe que es real al adicto cuando uno le dice eso, porque casi la mayoría siempre está en esos tres lugares. Si no está preso, está enfermo y anda muy cerca de la muerte. Entonces uno le motiva a arreglar sus cuentas con Dios, que esta tendencia hacia lo malo, una vida inmanejable, que no puede controlar esa tendencia al consumo y esa tendencia pecaminosa, el único que puede darle la libertad es Cristo. Y bueno, hoy a través de Celebre la Recuperación hay muchas personas recuperándose al nivel mundial, y aquí en Santiago del Estero tenemos varios hermanos queridos y amigos, inclusive algunos que los he conocido en la calle, hoy estamos juntos en esto y uno ve la vida transformada de las personas, cosas que los seres humanos, los familiares, nunca han podido hacer. Entonces quedan sorprendidos cómo las personas, una madre o una esposa, de tanto insistirle a los hijos o al marido que lo deje de hacer y nunca lo consiguió, ve la diferencia que cuando la persona se ha convertido al Señor, empieza a cambiar su vida siempre y cuando acepte de que su vida es inmanejable, que no va a poder tener el control sobre eso. Y ahí empieza la recuperación y bueno, de esta manera uno acompaña y me acompañan al mismo tiempo a mí en las adicciones, a todo, inclusive a los familiares que han sido afectados por esto, también ellos Claro, deben por ejemplo, entender. Sí, hay muchas familias que hoy están viviendo el dolor, ¿no? La agonía de alguien con claro. una actividad, un hábito compulsivo dentro del hogar, ¿no? ¿Cómo tiene que actuar la familia en ese caso? ¿Cuál debe ser su camino de comportamiento hacia la salida? Bien, sí, generalmente la familia es un estigma social. Ninguna familia quiere reconocer que hay un adicto o un alcohólico en su casa. Lo esconde. No quiere que nadie sepa de eso, porque es algo vergonzoso. Es como querer tener un elefante rosado en la casa y que nadie se da cuenta, pero todo el mundo se da cuenta que hay un problema, porque ahora la familia, para ayudar a un adicto, primero principal debe entender que tiene una situación que él no puede controlar. Como dice la condición pecaminosa que expresa Pablo, que dice: el desear el bien está en mí, pero no puedo hacerlo, el mal que no quiero, eso hago. Esto se potencia en un adicto, porque después que en algunos casos, por ejemplo, el adicto reflexiona, pero no puede controlar eso. Pero la familia le implica y le dice que eso es falta de voluntad, que no tiene fuerza de voluntad. Lo peor que uno puede hacer es hacerlo sentir culpable y avergonzado al adicto, porque se revela. Ahora, lo que sí, las conductas de los adictos muchas veces
hace que la familia entre en un juego enfermizo, en el manipuleo, tanto a negociar y a estar en esa situación. No viven ni dejan vivir, todos están estropeados donde aparece la violencia. Ahora, una familia que tenga, una persona que tenga ese problemas de adicciones, primero principal, recobrar el sano juicio toda la familia, porque no solamente el adicto ha perdido el sano juicio sobre las decisiones, sino la familia. Lo primero que se tendría que hacer es buscar personas que le puedan orientar a cómo decidir sobre esa situación. Y esto de los grupos de recuperación también sirven para los familiares porque ellos en algún punto han sido afectados. Y hay madres que se desesperaron por sus hijos y son capaces de entregar todo, como cualquier madre, pero ella también necesita recuperarse, los hijos también necesitan recuperarse de la conducta de adictiva de un padre, eh, y las esposas, donde ahí se complica un poquito más en las esposas. Algunas esposas deciden separarse por el maltrato o deciden abandonarlo al adicto o al alcohólico, pero donde sufren todas las consecuencias después los hijos. Pero como les decía, es acercarse a congregaciones cristianas evangélicas donde la persona pueda recibir la contención y la orientación bíblica para poder tomar decisiones sabias con respecto a esto. Porque si deciden tratar esta situación de las adicciones a sus propios criterios, difícilmente pueden, porque van a terminar envueltos en más caos y desolación y frustrados, donde también muchas personas piensan que cuando los adictos entran en recuperación, inmediatamente lo van a dejar de hacer. Pero en algunos casos, reitero, les lleva mucho tiempo. Pero sí, la familia también necesita recuperarse. Más allá de que el adicto decida recuperarse o no decida recuperarse, la familia debe recuperarse ella también. Ahora, si el adicto o el alcohólico decía continúa consumiendo, pero la familia no debe estar pendiente de eso, sino empezar a recuperarse la familia y con el transcurso del tiempo en oraciones. Y bueno, también la Biblia es bien clarito sobre eso, porque yo había notado que las raíces de amargura que empiezan a florecer, empiezan a estorbar por todo lado. Y bueno, esto de decidir sabiamente es acercarse al Señor. Y generalmente Dios siempre está buscando a esa familia donde hay un adicto, donde hay un alcohólico, donde hay alguien que no está bien en su vida. Dios toma la iniciativa. Ahora los humanos, yo hablo a título personal, donde la familia muchas veces se enoja con Dios. Se enoja con Dios y el enemigo de Dios hace creer de que la injusticia que están viviendo o la mala vida que están viviendo es porque Dios ha retirado su bondad y su amor hacia esa familia, pero no es así. Es otra cosa el que está trabajando ahí, es el mismísimo Satanás para destruir la vida del adicto y de todo su entorno. Pero cuando uno se acerca, he visto familias completas como la mía, me podría en primer lugar cómo Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Yo he sido un hombre golpeador, he sido estado en la cárcel, he vivido todas las consecuencias de la drogadicción, he visto gente morirse, he visto gente que la han asesinado, he visto gente infectada de HIV, y bueno, varias veces yo he estado al borde de la muerte. Entonces hablo sabiendo, así como en mi vida, en muchas vidas, he visto vidas transformadas y las sigo viendo hasta el día de hoy. Héctor, desde el principio de la conversación nos has estado compartiendo que la clave para la recuperación de un adicto y también para la sanidad de una familia tiene que ver con esta expresión que decías, cristocéntrico, ¿no? Sí. ¿Cómo es que Cristo obra en la recuperación? Bien. En los programas de recuperación, primero es reconocer que uno tiene esa tendencia hacia lo malo y que la vida es inmanejable. Que necesito reconocer eso. Si yo no reconozco, el adicto o la familia reconoce que no puede controlar eso, difícilmente busque en un acto de humildad que alguien lo ayude. Entonces debo reconocer que yo no puedo transformar vida, no puedo, porque esto siempre me supera. Y en el proceso de la recuperación, reconociendo eso como primer lugar,
y que necesito ayuda. Por eso el Señor Jesucristo dijo, dichosos los pobres en espíritu. Entonces, reconocer en ese estado de humildad que necesito de Dios. Ahora, en el tercer paso, dice que la persona en recuperación nos ponemos nuestra vida y voluntad al cuidado de Cristo. O sea, dejo de controlar mi vida, porque sé que no la voy a poder hacer, y antepongo los principios que Dios dice ante mí y eso practico. Me olvido de quién soy, porque si yo como adicto o alcohólico quiero hacer mi recuperación o vivir la vida cristiana a mi manera, voy a fracasar. Entonces, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Cristo, donde Cristo es el centro y yo vivo alrededor del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando uno saca las drogas y el alcohol, queda un hueco en el vacío. En realidad es el vacío que Dios siempre tuviera que estar. Saco eso porque mi vida giraba alrededor del alcohol, de las drogas y de las adicciones. Entonces, hoy sacar eso, debo poner otra cosa. Y es el centro donde siempre tuvo que estar, es Cristo. Lo mismo pasa en la familia. La familia, cuando el adicto o el alcohólico está en ese estado o inclusive su carácter ha sido tan atrofiado que no es necesario que tome, simplemente si el comportamiento es tan visible de una conducta agresiva o una conducta soberbia, que la familia empieza a girar, tanto sea padres o sean hijos, o fuese cual fuese, la vida de la familia gira en torno del adicto. En base a lo que el adicto hace, la familia responde. Si el adicto está contento, familia contenta. Si el adicto está enojado, familia descontenta. Está así. Entonces, cuando la familia inicia su recuperación, también debe esto de poner la vida y la voluntad al cuidado de Cristo, donde Cristo empieza a tomar lugar, más allá de que el adicto o el alcohólico lo deje de hacer o no, Dios empieza a trabajar en las vidas de las personas. Y ahí es donde se va cumpliendo lo que dice Dios, de que las raíces de amargura empiezan a desaparecer y el Señor empieza a sanar el corazón. Y esto es un proceso donde uno va, a medida que pasa el tiempo, se va dando cuenta de que lo mejor que le puede haber sucedido a un adicto o a una familia donde hay ese problema, de donde empieza a sanarse las heridas internas del corazón. Bueno, como digo, los adictos inclusive dañan tanto de que los niños también son afectados y sus vidas en el futuro también son afectadas. Hay una estadística que dice que, por ejemplo, cuando hay un alcohólico o un drogadicto en una familia, los hijos en algún punto van a repetir esa misma conducta. Como por ejemplo, dicen en un estudio que las hijas de alcohólico o de drogadicto tienen la tendencia a casarse con un alcohólico o drogadicto. Y donde ahí tienen la tendencia esa de buscar esa unión, cuando son, por supuesto, adultas, de buscar un novio o alguien que sea parecido al padre, alcohólico, drogadicto. Y bueno, y se ha visto, hasta el día de hoy se ha visto que sucede muchas veces así. No, o sea, no es el 100%, pero sucede eso. Se ha visto según las Bien, estadísticas. muchísimas gracias, Héctor. ¿Eh? ¿Sí? Pensando en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de muchas veces tener libertades restringidas de circulación, de encuentros sociales, me da la impresión de que la problemática de las adicciones ha crecido, ¿no? De puertas adentro en la familia. ¿Cuál sería tu mensaje final de esperanza para esta problemática? Sí, bueno, ahora con esto de la pandemia, inclusive los institutos de recuperación y muchos lugares donde se abocaba, por ejemplo, familias de mandar a sus hijos a los institutos, teniendo la esperanza de que ahí cuando vuelvan transformados y algunos sanados. Entonces hoy ya está restringido todo eso, el adicto está en la casa, el alcohólico está en la casa y ya no puede salir de noche y no puede hacer lo que hacía antes. Entonces el adicto como el alcohólico va a buscar la artimaña de seguir consumiendo, porque
No quiere decir que pues en pandemia no lo va a consumir. Entonces tiene dos posturas el adicto. Una es hacerse el víctima o hacerse el malo. Donde primero va a buscar por el lado positivo de manipular para seguir consumiendo en su propia casa, justificando su consumo, que puede haber millones de excusas. Y el adicto se le va a complicar más al que está en las drogas, porque difícilmente en una casa le permitan que se drogue. Entonces lo va a hacer a escondida, donde la familia, por ejemplo, tanto madres, buscar si el adicto tiene escondido drogas y esas cosas. Pero la esperanza es que hoy en día, o como en todos los tiempos, uno en una oración personal puede buscarlo al Señor y si tiene una Biblia en la casa o si tiene amigos creyentes, acercarse, donde entender que hay una salida y que hay esperanza. Y la esperanza no es lo mismo en un adicto que el positivismo. O por ejemplo, muchas veces la familia piensa positivo y piensa que por pensar positivo, de que el hijo algún día lo va a dejar de hacer o que el marido lo va a dejar de hacer, ese es un pensamiento positivo que muchas veces se frustra porque no pasa por ahí, sino pasa de ponerle esperanza en algo que tiene más poder que cualquier pensamiento positivo. Y la salida y la esperanza es que confiadamente uno se puede acercar a Dios sin ningún tipo de prejuicio de decir, no, Dios no me va a aceptar porque lo que yo he hecho, por ejemplo, el adicto, de sentirse tan culpable y sucio, de decir, no, Dios no me quiere así. No es así. Al contrario, Dios nos ve a través de su misericordia y nos ofrece su perdón a través del Señor Jesucristo. Yo les animo a todas aquellas personas que quizás estén pasando por esta situación de las adicciones, inclusive la pornografía, que es algo que no se ve, pero es muy adictivo, que también puedan recurrir al Señor, donde uno puede acercarse confiadamente, como reitero, y depositar toda su vida ahí. Y también les animo a todos aquellos que quieran participar en Celebre la Recuperación a través del WhatsApp. Hacemos reuniones a través del WhatsApp, grabando audio y subiendo lecciones sobre la recuperación. Todos aquellos que desean lo pueden hacer. Es un grupo privado que solamente se trata los temas de las adicciones y bueno, entablamos vínculos saludables y vamos aprendiendo entre todos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, eso es algo que inclusive no tiene costo ninguno, gratuitamente y donde nadie controla ni vigila a nadie. Nadie debe sentirse obligado a querer recuperarse o no, simplemente es buscar la salida en una esperanza puesta en Cristo. Y si bien es cierto, como decía, es gratuito, pero el Señor tuvo que pagar un precio muy alto. Y bueno, a medida que los adictos y alcohólicos se van recuperando, el último paso es llevar el mensaje a aquel adicto o alcohólico o aquella persona que ha tenido problemas con estas situaciones de dolor, de caos y desolación, poder llevar el mensaje a otro que esté sufriendo. Y donde hoy en día yo puedo experimentar eso en mi vida y lo hago porque es algo que me dio la libertad sobre el pecado y me dio la libertad de la esclavitud de las drogas. Hoy en mi vida no está el deseo de consumir drogas ni alcoholismo. Sé que es algo que atenta contra mi vida, pero sabiendo de que esto de por siempre tendré que vigilar el camino. No quiere decir que porque hoy no consumo ya está resuelto el problema. No es así, sino que esto me lleva a un crecimiento de depender cada vez más de Dios. Y la verdad que me pone contento expresar, inclusive les comparto, me sentía antes de que cuando vos me habías dicho, Freddy, de que comparta, decía, ¿qué voy a decir? Y bueno, me puse a pensar en mi vida y en vida de tantas personas transformadas en las adicciones, en Cristo que me motivó vamos a decir, a expresar lo que Dios hace en las vidas. Y Dios es fiel. No es que es como un instituto secular que te dicen una cosa y después sale otra cosa. Es fiel y he visto y sigo viendo vidas transformadas. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por abrir tu corazón y gracias por traernos un mensaje de esperanza.
Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, no podría resumirlo de la mejor manera. Él dijo así: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y precisamente es el propósito de Satanás, así como nos expresaba: alejarnos de Dios, destruir nuestra vida, cegar nuestro entendimiento para que no busquemos a Dios, sino busquemos salidas fáciles. Es el pecado el que va tomando lugar en nuestro corazón y separándonos del dador de la vida. Y Satanás utiliza nuestro propio pecado para destruirnos, traer dolor, llanto, desesperación, desesperanza. Sin embargo, Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo Jesucristo puede dar vida y vida eterna. Pero estabas haciéndonos referencia recién al costo. No hay un costo material en este proceso de recuperación, pero sí hubo un costo espiritual. Y no fue pagado por nosotros, fue pagado por el mismo Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos sido redimidos y perdonados por la sangre de Jesucristo, de manera que el precio fue la vida misma de Jesús entregada en la cruz. Cuando Él fue levantado entre el cielo y la tierra, cuando Él soportó en su propio cuerpo el castigo de nuestros pecados, Él estaba abriendo la posibilidad de que nosotros podamos ser perdonados y podamos recibir vida y vida eterna. Claro, la invitación de Jesucristo podría resumirse también en sus palabras: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso quiero invitarles a los que están escuchando esta transmisión: si tienes un problema así, como persona afectada directamente por la adicción, o como familiar de alguien adicto, que puedas unirte a la fuente de vida, puedas abrir la puerta de tu corazón a Jesús para que Él entre, perdone tus pecados, te limpie y comiences una nueva vida por medio de la gracia de Dios en la fe en el Señor Jesucristo. Quizás alguien se pregunta: ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, quiero invitarte para que en esta hora puedas hablar con Dios, expresarle tu necesidad, pero abrir tu corazón para recibir el perdón y la vida eterna que te ofrece. Allí donde estás, habla con el Señor y decirle: Señor, tú conoces mi vida, mi corazón, tú sabes que tengo un problema que no puedo manejar, que me supera, que me domina. Soy esclavo del pecado. Pero querido Dios, te pido que entres en mi corazón, que perdones mis pecados. Recibo la vida eterna que tú me das. Acepto el pago que tú has hecho por mis pecados en la cruz. Creo que tu sangre me limpia de mis pecados. Y creo que por tu resurrección hoy yo puedo disfrutar de esa vida eterna que tú me das. Oro en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si has tomado esta decisión, por favor, coméntanos y haz lo que Héctor nos estaba indicando al final de su charla. Compártelo con otros. Me gustaría invitarles también que si hay alguien que necesita recibir ayuda, orientación acerca de cómo superar este problema en su vida personal o en su familia, nos haga saber ya por chat privado, por Messenger, para que podamos conectarle, pasarle el teléfono de Héctor y así pueda de esta manera conectarse al programa Celebre su Recuperación. Héctor, muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por compartirnos tu experiencia personal y también el mensaje de esperanza en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Que Dios te bendiga. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a todos aquellos que, como decías vos, Celebre la Recuperación está funcionando en forma de WhatsApp, así que nos contactamos y continuamos. Nada más, gracias.